Lo titulé Lo que pasa en nuestra vida, lo que sucede en nuestra vida es por voluntad de Dios. Y esta pregunta es muy pertinente porque la soberanía divina es un tema que se escucha y se interpreta de una manera donde generalmente el ser humano responsabiliza a Dios absolutamente por todo. ¿Ok? Escuchamos muchas creencias, muchas expresiones en donde nosotros los seres humanos, siempre los que creemos en Dios, involucramos a Dios en responsabilizándolo prácticamente de lo que sucede, de todo acontecimiento que pasa en nuestra vida, que pasa en el país, que pasa en el planeta, acontecimientos nacionales, mundiales. Entonces, el ser humano piensa y cree que Dios está involucrado directamente en todos los eventos que pasan en sus vidas o en la vida de sus países. Es como si Dios manejara el mundo como a su antojo, pues. Es como que si Dios fuera el que toma decisiones con respecto a la vida de cada quien, pues, y de la vida de cada país. Sin embargo, esto no es correcto porque Dios es soberano en el sentido de que Dios todo lo gobierna en el sentido de que su deidad, su dominio sobre su creación, lo hace estar por encima de todo, por eso es soberano, pues. Y lo que él ha determinado hacer con la humanidad, finalmente va a cumplir. Pero de ahí a que a Dios se le responsabilice prácticamente por todo lo que acontece en la vida de cada ser humano en el mundo, de cada nación, pues es algo que no tiene que ver con una interpretación correcta de la palabra. Sin embargo, eso es lo que cree todo el mundo. Entonces, el hombre cree que Dios tiene dominio sobre el hombre y su vida. Entonces, Dios es el que determina cuánto va a vivir cada ser humano, ¿ok? Si la persona muere joven, si muere anciano, si vivió X cantidad de años, fue porque Dios lo determinó así. Inclusive el mundo religioso piensa que la gente obedece a Dios es porque Dios actúa en sus corazones de una manera milagrosa. Muchos piensan que los éxitos y los fracasos que tienen en su vida se le debe a Dios, es porque esa expresión que se utiliza mucho, si Dios quiso así, pues. También se cree que sobre los gobernantes, magistrados y autoridades, aunque la palabra enseña que han sido instituidos por Dios, sin embargo, se cree que todos, absolutamente todos, han sido elegidos por Dios y no por los pueblos. ¿Ok? Entonces, un mal presidente, Dios lo puso ahí. Un mal abogado, un mal juez, Dios lo puso ahí. Un policía corrupto, Dios lo puso ahí, pues. Y eso es lo que cree la mayoría de las personas en el mundo, pues. Y vamos a ver si eso realmente es cierto o no es cierto, pues. Eh, Sobre los descubrimientos y avances tecnológicos, por ejemplo, también se cree que la aviación se debe a que Dios lo ha permitido, de alguna manera u otra Dios este, influyó en algunos hombres para que desarrollaran eso, informática, equipos para el hogar, armas, comunicaciones. También en la salud, pues muchos piensan que las vacunas, cuando sale una vacuna es porque Dios es el que ha actuado para que salga la vacuna, calidad de vida, equipos médicos y cualquier cantidad de cosas que nosotros escuchamos, pues. Sobre los acontecimientos mundiales, pues, por ejemplo, si hay guerra es porque Dios así lo quiso, un cese al fuego también, acuerdos de paz, mejoras económicas de las naciones, desastres naturales, abundancia o hambre en los países. Entonces, efectivamente, Dios es todopoderoso y tiene todo el poder y la potestad sobre su creación. Eso es indudable porque Él dice que Él tiene dominio sobre su creación. Cuando leemos Isaías 40:12, Él mismo dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de los collados. Está hablando de Él mismo, pues.
Es el único que tiene la capacidad de medir las aguas que existen, sean océanos, mares o todas las aguas de la tierra, las puede medir con su mano. Entonces, no es fácil comprender la total y absoluta grandeza de Dios, porque nosotros en nuestras mentes nos cuesta mucho visualizar o entender claramente cómo es que Dios actúa, pero sin embargo Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros comprendamos cómo es que Él actúa, para que aprendamos a conocerlo y podamos así pues saber quién es Dios. Salmos 8:3-4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, ante tanto poder, ¿quién podrá cuestionar, resistir y estorbar los propósitos divinos? Entonces, ante eso, pues, se ha formado esa creencia, pues, algo que está muy arraigado en los cristianos también, porque generalmente no es el mundo el que uno está escuchando eso, sino en la misma hermandad, hermanos de todas partes, predicadores, hombres que enseñan también y dicen lo mismo. Entonces, debemos entender que finalmente lo que Dios ha determinado que va a suceder en cuanto a el establecimiento de la iglesia, el sacrificio de Cristo por la sangre y por rescatar a la gente del mundo del pecado, el juicio final, el infierno y el cielo, eso finalmente se va a dar porque las personas tienen una vida limitada en este mundo y algún día pues se va a acabar este mundo, pues cuando se acabe este mundo pues Dios ejecutará el juicio por medio de Cristo y cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho, bueno o malo, pues. ¿Ok? Eh, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces, Dios es soberano, pues ese no es el punto de discusión, pues. Ese no es el punto el que se está tratando de cuestionar. Dios es soberano y Dios domina sobre su creación, pues cuando Él quiera destruye el universo, cuando Él finalmente enviará a unas personas a vida eterna y otros a condenación eterna. Pero lo que sí es cuestionable es pensar que Dios está involucrado absolutamente en todo, porque es algo que está arraigado en el ser humano. Por ejemplo, Nabucodonosor aprendió de la soberanía de Dios cuando Dios lo humilló, pues. En Daniel 4, del 34 al 35, dice, mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. O sea, había caído en un estado de locura que se comportaba como un animal. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuán pequeño es el hombre delante de la grandeza de Dios. O sea, lo que Dios determine hacer, finalmente nadie lo puede impedir, pues. Pero no podemos pensar que los hombres son títeres de Dios, pues, que Dios los maneja a su antojo, cuando esa no es la verdad, pues. Aún así, Dios ha puesto límites a su poder, pues, porque Dios es todopoderoso. Pero en su soberanía, Él ha dejado al hombre en sus propias decisiones, en su libre albedrío, ¿ok? Y debemos entender que lo que pasa en el mundo, gran parte de lo que pasa en el mundo, se debe al hombre y al pecado, ¿ok? Y no a Dios, como muchos piensan. Entonces, por eso es que se responsabiliza a Dios en muchas cosas. Entonces, una de las expresiones que más utilizamos en el mundo es
si Dios quiso o si Dios quiere. O sea, de esta manera ponemos sobre Dios la responsabilidad de decidir lo que nos acontecerá en el futuro o responsabilizamos a Dios por lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Todos los sucesos que acontecen son porque a Dios así lo quiso. Entonces, de ahí pasamos que si perdí el trabajo fue porque Dios así lo quiso, si me enfermé porque no me alimenté bien o porque mi cuerpo llegó a ese estado, es porque Dios así lo quiso. Si el país va mal es porque Dios así lo quiso. Entonces, todo es porque Dios así lo quiso. Hasta si se le daña a uno el carro, se le quema la comida cuando está cocinando, muchas personas responsabilizan a Dios. Pero debemos entender que Dios no obliga, hermanos, al hombre. Dios le ha puesto límites a su poder, soberanía y autoridad, y esto es necesario entender para no cometer el error de responsabilizar a Dios en todos los acontecimientos mundiales, nacionales y personales. Dios no obliga ni manipula al hombre para que tome decisiones ni cambie los resultados. O sea, Dios no hace eso. Dios lo que hace es que trata de advertirnos, de enseñarnos cuál es el mejor camino, pero el ser humano es el que decide finalmente qué camino va a seguir, pues, porque Dios no dio esa capacidad de ser autosuficientes, de ser independientes y podemos tomar decisiones buenas o podemos tomar decisiones malas, y eso es lo que ha pasado en el mundo. Dios ha dejado que el hombre decida sus caminos, le dio libre albedrío. A pesar de todo el poder y la soberanía que él tiene, él permite que si el ser humano quiere obedecerle, pues excelente, Dios lo bendice. Si no quiere obedecerlo, Dios lo deja en sus caminos. Y eso sí, llegará el día en que ese hombre o esa mujer va a pagar por su desobediencia. Entonces, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso nos dice la palabra en Timoteo, pues la carta que le escribió, la primera carta que le escribió Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿por qué no son salvos? La mayoría más bien se condenan, se pierden, porque Dios no actúa de una manera milagrosa, ni actúa en sus vidas para que ellos finalmente hagan las cosas como Dios quiere. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío y ese libre albedrío nos lleva a tomar decisiones acertadas o malas decisiones. Entonces, Dios es soberano, pero Él no se involucra en algunas cosas del ser humano, porque Él nos deja a nosotros a nuestro libre albedrío. Entonces, cuando una persona tiene un accidente, lo primero es que hace responsabilizar a Dios, porque Dios, para ellos, Dios fue el que permitió que ese accidente sucediera. Pero no pensamos que tal vez el accidente se debió a que nos descuidamos, a que no cuidamos el vehículo donde iba, o tal vez el que iba llevando el vehículo se descuidó, o otra persona, pues, muchas veces, pues, borracho, va y choca a otro, atentados terroristas, y entonces el mismo hombre, por su maldad, por su desobediencia y también por las decisiones que toman, sea buenas o malas, terminan sufriendo las consecuencias de lo que sufren o viven en la vida. Hechos 14, del 15 al 17, dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, dice Pablo, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, dice, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Ok? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. ¿De qué manera Dios hacía bien? Pues dice aquí, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero. O sea, la creación, esta tierra hermosa que Dios nos hizo, como el hermano estaba haciendo en la oración, pues estaba contento porque el día había sido hermoso de primavera. Y eso hace que todos los que están en ese país puedan disfrutar de esa primavera, pues. Y así en nuestros países cada uno, de acuerdo al clima que tenemos. Entonces vienen tiempos fructíferos porque Dios
ha establecido la ley de la lluvia, del crecimiento de las plantas, de los granos, de la cosecha, en la reproducción del ganado, y todo eso es para beneficio de nosotros. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Por qué? Porque Él creó esta tierra y este universo para el beneficio de los hombres. Entonces dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, ¿cómo llena Dios de sustento y de alegría nuestros corazones? Pues tiene que ver con su creación. Se puede sembrar en muchos terrenos buenos. Eso que se siembra da cosechas, da frutos. El ganado se multiplica, hay alimentos y nosotros podemos acceder a esos alimentos. Pero pensar que Dios es el que bendice a unos en el mundo que no conocen la palabra y castigas a otros, es como pareciera que Dios no es justo, pues, sino que hace excepción de personas. Hay países que están muy ricos y gozan de alimentos, pues, y eso pues los lleva a otras fallas, a otros errores. Y hay países donde el hambre no tienen alimento, pues donde el hambre es extrema. Pero responsabilizar a Dios de esas situaciones no es justo con Dios, no es justo con Dios. Entonces, lo que debemos entender, hermano, y esto que estoy introduciendo es para que entendamos que no todo es responsabilidad de Dios. Es más, la mayoría de las cosas que acontecen en nuestras vidas, en nuestros países y en el mundo se debe al mismo hombre. Salmo 76:7 dice, tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Pues nadie. Pero sin embargo, el hombre se puede oponer a Dios, sí se puede oponer a Dios. De hecho, el hombre, la mayoría de las personas no han querido obedecer a Dios a pesar de que Dios quiere que todos los hombres se salven, porque Dios no los va a obligar. Y el ser humano en su mayoría ha decidido darle la espalda al Creador. Pero resulta que todos responsabilizan a Dios por las buenas o las malas cosas que ocurren en su vida. Y el problema es que nosotros los seres humanos a veces no entendemos que gran parte de los problemas que tenemos son decisiones propias, nuestras. A veces decisiones de otras personas en nuestro entorno. A veces decisiones de personas que no son de nuestro entorno. Por ejemplo, un mal gobernante. Un mal gobernante termina perjudicando la vida de gran parte del pueblo, pues. Entonces, debemos entender que no podemos estar responsabilizando a Dios porque hemos prosperado o hemos fracasado, o porque tenemos buena salud, o porque nos hemos enfermado. Podemos darle gracias a Dios que nos ha dado fortaleza y nos ha ayudado. Y esta es otra cosa que vamos a hablar. Pero de ahí que pensemos que todo lo que acontece en nuestra vida es responsabilidad de Dios, no es lo correcto. Muchos piensan que su éxito matrimonial es porque Dios ha bendecido el matrimonio, pero resulta que entonces muchos cristianos tienen matrimonios mal, pues, que andan mal. ¿Por qué bendice a uno y a otros no? ¿Por qué algunos cristianos van bien y otros fracasan? Porque se debe en gran parte no a lo que Dios ha decidido, sino a las decisiones propias de cada uno. Entonces, hay muchos temas que realmente vamos a abordar en la soberanía de Dios. Y uno, por ejemplo, uno de esos es que la Biblia, por ejemplo, dice en Daniel que Dios pone y quita reyes. ¿Ok? Eso lo dice Daniel, pues. Pero hay que estudiarlo en su contexto, que ese es el problema que no se estudia, pues. Entonces, pero en función de que Dios pone y quita reyes, todo el mundo piensa que todo gobernante, todo hombre gobernante, bueno, malo, dictador, asesino, lo que sea,
es porque Dios lo ha puesto específicamente a él ahí, pues. Pero realmente eso es lo que nos enseña Daniel o Romanos capítulo 13, pues. Entonces, si Dios pone y quita reyes, entonces podríamos entender y llegar a la conclusión que todos y cada uno de los gobernantes han sido elegidos por Dios y no por los pueblos, para empezar, pues, porque se supone que hay elecciones libres, pues, y el hombre y el ser humano toma su decisión. Ahora, si Dios es el que elige a los gobernantes, entonces, ¿cómo hace para influenciar en los hombres, pues, para que terminen eligiendo el gobernante que él quiere? Entonces, la otra pregunta, no obstante, es una contradicción. ¿Quién los eligió, Dios o los hombres? Si ha sido elección de Dios, entonces significa que Dios ha manipulado el libre albedrío de gran parte de la humanidad para que eligieran a quien él quería. O sea, hay cosas, hermano, que uno a veces escucha de la palabra del Señor, doctrinas de hermanos que a veces han interpretado la palabra, pues, pero siempre uno tiene que evaluar qué tan cierto o qué tan correcto es lo que está diciendo, porque siempre hace ruido. La soberanía de Dios, como se interpreta, hermanos, debe causarle inquietud a todos, porque ¿cómo es que Dios es responsable de absolutamente todo lo que acontece en la vida del ser humano? ¿Y dónde queda el libre albedrío del hombre? ¿Dónde quedan las decisiones que ha tomado el hombre? ¿De quién es responsabilidad? ¿Será que Dios los manipuló para que tomaran esas decisiones? Pues no es así. Entonces, afirmaciones y creencias que parecen generar contradicciones con la libertad que Dios ha dado a los hombres de elegir sus caminos y decidir en todos los aspectos de su vida, individual, familiar, espiritual y nacional. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el significado de soberanía y soberano. En su etimología, la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo, ¿ok? O sea, soberano significa que está sobre todo, Dios está sobre todo y Dios tiene el poder supremo, pues. Entonces, Dios es soberano, es el Señor, el poderoso, el autosuficiente, autónomo, no depende de nadie, con todo el dominio, imperio, señorío, autoridad y poder. O sea, Dios realmente está sobre todo, pues, y tiene todo el poder supremo. Primera de Timoteo 6, del 15 al 16 dice, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, pues. Y esto lo que muestra es esto, pues que Dios está sobre todo y tiene el poder supremo, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces, en la palabra, cuando se habla de soberano, también se usa para hablar de alguien, un funcionario que tiene poder, pues. Puede aplicarse a un rey, pues. Pablo la aplica, pues utiliza esta palabra soberano, ¿ok? Pero básicamente es que se le ha dado un poder. Por ejemplo, un juez tiene un poder, pues, para decidir sobre la vida de una persona, ¿ok? Un presidente de un país, las autoridades, ellos tienen un poder, pues. Ellos están por encima del ser humano, del ciudadano normal, pues. Sin embargo, este, Dios es el Todopoderoso, el que tiene la total autoridad. Entonces, Dios es autosuficiente, es independiente, es autoexistente. Su creación depende totalmente de él, por eso es que Dios es soberano. Si Dios no quiere que esta tierra continúe existiendo, pues todos los que estamos en este mundo pereceríamos. Pero Dios ha hecho todo hermoso para que nosotros podamos disfrutar.
de las maravillas de su creación. Dios no depende de nadie, no vive porque otro lo sustente. Él es autoexistente, autosuficiente, es el gran yo soy, pues. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios envía la lluvia. Dios no selecciona a quién le va a permitir lluvia, pues, y quién no va a tener lluvia. Ahora, si nosotros los seres humanos decidimos instalarnos en sitios que hay poca lluvia, entonces no podemos responsabilizar a Dios. Yo, por ejemplo, cuando veo que llueve tanto y esas inundaciones y vienen los ríos y se llevan ese poco de casas y tantas personas que mueren, yo digo y me pregunto, ¿Dios qué tiene que ver con que estas personas hayan decidido construir en las riberas de los ríos? Pues, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Ellos tomaron una mala decisión, pues, asentarse cerca o prácticamente en el cauce o al borde del cauce del río. Cuando viene una crecida por la lluvia, se va a llevar todo lo que haya por ahí, pues. Entonces, ¿cómo podemos responsabilizar a Dios por eso? Y eso es lo que hace el mundo y eso es lo que hacemos nosotros también. O sea, Dios no quiere que el hombre muera, pero el hombre muere por su propia decisión. Dios no quiere que el hombre se pierda, pero el hombre decide desobedecer a Dios. Entonces Dios nos deja a nosotros en nuestros propios caminos, nos da la guía, nos enseña su palabra, nos da las instrucciones para que nosotros tomemos decisiones. Pero esas decisiones, si las tomamos correctamente, pues nos traerá beneficios a nosotros, pero si tomamos malas decisiones, traerá sus consecuencias. Entonces, y finalmente, pues las consecuencias tendrá que ver con el destino final de cada uno de nosotros. Job 41 del 10 al 11 dice, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, como todo es de Dios, por eso es que todos deberíamos ofrecerle a Dios obediencia, adoración, honra, alabanza. Pero cada uno tenemos que elegirlo. Dios no nos va a tratar como títeres. Y ya sabemos que mayoría del mundo no quiere. Primero que ya rechazan a Dios al rechazar su palabra. Entonces, Dios finalmente puede bendecir y castigar a su creación. Y Dios permite que el hombre utilice esta tierra que él creó para su beneficio, pues como cuando le dijo a Adán y Eva, pues, sojuzguen la tierra, multiplíquense. O sea, Dios le dio esta tierra al ser humano para que la disfrutara. Pero llega un momento en que el ser humano llega a un estado de maldad tal que Dios actúa, por ejemplo, en el diluvio, Sodoma y Gomorra, el mismo pueblo de Israel, la destrucción de sus templos, que ocurrió más de una oportunidad. Entonces, aunque Dios permite que los hombres anden en sus propios caminos, su soberanía determina en dónde pasará la eternidad cada ser humano que ha vivido sobre la tierra. O sea, Dios nos deja a nosotros que vivamos como querramos. Cada quien decide su vida. Pero lo que sí debemos estar seguros es que después de la muerte ya no habrá ese libre albedrío para tomar decisiones y vivir una vida desordenada, porque los que hicieron lo malo estarán confinados en el infierno y los que estemos en el cielo tendremos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Entonces Dios permite, pues, que el hombre ande en sus propios caminos. La humanidad no ha entendido que ellos están para servir a Dios y no al contrario, como muchos piensan.
que Dios está para cumplir sus deseos. Y entonces a veces vemos hasta el extremo de que se responsabiliza a Dios porque si la comida salió sabrosa o no salió sabrosa, si se quemó o no se quemó. Entonces son cosas que son absurdas, hermanos, porque nosotros no podemos responsabilizar a Dios por todas las cosas. Si yo me descuido y empiezo a caminar en la noche, en la oscura, y me tropiezo y me caigo y me pasa algo, ¿por qué yo voy a responsabilizar a Dios y decir que fue Dios? O sea, Dios permitió que eso pasara. Si yo no debía haber caminado a oscuras. Salmo 145, 15 y 16 dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿De qué manera, hermanos? Vuelvo a decir, pues, a través de su creación, porque si nos ponemos a ver en detalle, muchas naciones pasan hambre, pero aquí dice que los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, pero vemos personas que se están muriendo a través de los siglos, muriéndose de hambre. ¿Es Dios injusto que no les ha dado el alimento a ellos? ¿Es Dios injusto que no les ha provisto de lo que ellos necesitan? Entonces, fíjense que lo que quiero es que razonemos un poco y vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que hemos creído, pero que realmente no son razonables, sencillos. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Bueno, cuando empezamos a evaluar qué está pasando, pues son naciones pobres, naciones que de repente su cultura no les permite desarrollarse, son naciones que viven en lugares que son este, inhóspitos, o sea, no son buena tierra, pero hay muchas razones. Si yo decido ir a vivir a un desierto donde no hay agua, después no puedo ir a responsabilizar a Dios porque no hay agua en ese desierto. Lo que sí hace Dios es que Dios nos da soplo de vida, nos da aliento de vida. Porque cuando somos procreados por nuestros padres, la palabra nos enseña que Dios pone alma, espíritu en nosotros. Entonces, sin embargo, no significa que Dios distribuya los alimentos entre los hombres, porque entonces deberíamos decir que los países con grandes hambrunas son porque Dios les ha negado los alimentos. Y vemos países que están llenos de tanta abundancia que ya más bien abunda la ociosidad, el pecado, la desobediencia a Dios. Entonces, tenemos que entender que gran parte de lo que pasa en el mundo es por la misma actitud, decisiones del hombre y de esa vida pecaminosa que la mayoría de los hombres llevan. Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, danos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 17:24-28 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque Dios nos permite vivir, nos permite procrearnos, nos permite tener salud, o sea, nos ha dado unas condiciones para que nosotros podamos desarrollarnos en este mundo y especialmente buscarlo a Él, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Entonces, el asunto, hermanos, es que debemos entender, perdón, que Dios nos ha dejado libre albedrío. Y ese libre albedrío nos lleva a tomar buenas y malas decisiones, porque Dios nos ha dado inteligencia, capacidad de razonar, de pensar y de decidir. Nosotros no somos peleles en la mano de Dios, o títeres, mejor dicho. Sencillamente, nosotros nos sujetamos a la palabra del Señor, pero tomamos decisiones constantes. Estamos tomando decisiones. Una de las muchas decisiones que tomamos es no desobedecer a Dios. Entonces, Dios nos ha permitido escoger, Dios nos ha permitido decidir, Dios nos ha permitido muchas cosas. Por ejemplo, Israel, Deuteronomio 30, del 19 al 20, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Dice, Dios le puso dos caminos, como le ha puesto dos caminos a todo ser humano: la bendición y la maldición. Escoge, pues. Y en la palabra escoger está la capacidad del hombre de elegir. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Lo que le pasó a Israel, hermanos, que Dios los castigó, los echó de su tierra, que finalmente los desechó como su pueblo. Dios los castigó, pero fue elección de ellos, porque ellos decidieron desobedecer a Dios, transgredir la ley de Dios, pero de una manera continua, constante. Entonces Dios lo dejó escoger, como nos deja a nosotros escoger qué vamos a hacer. Israel finalmente escogió lo peor. Isaías 48:18 dice: oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones, hermano, y esas decisiones pueden beneficiar su vida o las puede perjudicar. Israel tenía que seguir la ley de Dios, pero ellos no atendieron los mandamientos de Dios y por eso no tuvieron paz y por eso vino el castigo divino sobre ellos, como va a venir sobre todo ser humano que no quiere obedecer a Dios. Entonces, por ejemplo, Dios permite que nosotros tomemos decisiones. Entonces, algo que siempre se dice: si Dios quiere o si Dios quiso o es voluntad de Dios, ¿quién toma la decisión? Si se nos dañó el carro, ¿de quién fue responsabilidad? No, de hecho, ni siquiera podemos decir que de nosotros, a no ser que no lo hayamos hecho mantenimiento, sino que los carros tienen un tiempo de desgaste, pues. Hay partes que pueden durar 5 años y partes que lo que te duran son 1 año, 2 años, pues. Otras te pueden durar 20 años. Entonces, si el carro se daña, no podemos decir si Dios quiso, que Dios quiso que se dañara el carro. Entonces quiere decir que Dios es mecánico, porque eso es lo que a veces creemos. Dios es mecánico, Dios es periodista, Dios es chofer, Dios es médico, Dios es de todo, pues. Pero es el Todopoderoso. ¿Por qué lo comparamos a roles que son roles que ocupan los hombres? Una vez me sorprendió escuchar a un hermano decía: no, que sea Dios manejando el carro. Wow, ¿cómo vamos a poner a Dios manejar el carro? Y lo estamos manejando somos nosotros o aquel que lo está llevando. Lo que sí le podemos decir a Dios es que nos ayude para que, bueno, Dios haga algo, pues, o sea, si ese hombre se duerme o uno se duerme, pues que venga un ángel y le mete un pellizco a uno, lo sacuda, no sé, pero, o sea, pero de ahí a que sea Dios el que esté manejando, es hasta donde llegamos nosotros a creer.
y a poner a Dios en cosas que él no tiene ni va a hacer. Entonces, muchas personas creen que lo que finalmente pasa en su vida es porque está destinado, pues. Así Dios lo quiso ya hace mucho tiempo y no creen que sea decisiones de ellos. Eclesiastés 9 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, fíjense sobre quién pone la responsabilidad, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, ¿quién tiene que ponerle empeño a lo que va a hacer, a lo que le viniera a su mano? El ser humano. Entonces, Salomón era un hombre muy sabio, pues. Proverbio 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Por qué hay personas que les va muy bien en los negocios y prosperan? ¿Y por qué personas les va muy mal y nunca prosperan? Entonces, lo primero que pensamos es que fue Dios. Pero a Salomón nos dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, más todo el que se apresura alocadamente, o sea, que toma malas decisiones, de cierto va a la pobreza. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Ahora, esto es natural, hermanos, ¿por qué? Porque es mejor responsabilizar a otro, echarle la culpa a otro, que nosotros mismos culparnos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Eva? ¿A quién le echó la culpa a Eva? ¿A quién le echó la culpa a Adán? Porque es más fácil para nosotros decir, mira, no fui yo, fue Dios. ¿Por qué te pasó eso? Yo he conocido situaciones, por ejemplo, en negocios, que se toman malas decisiones, se busca un mal socio, no se mide las consecuencias. Un matrimonio se elige una pareja incorrecta a pesar de que le dio pues las señales, pero finalmente tomó su decisión. Después les va mal y responsabilizan a Dios por eso. Y muchos terminan cuestionando, Dios mío, ¿por qué a mí me va mal y al otro le va bien? Pues, entonces, Salomón nos vuelve a decir, Proverbio 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, o sea, sus malas decisiones tuercen su camino. Y fíjense lo que dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, el hombre toma malas decisiones y después, cuando le va mal, se irritan contra Dios porque responsabilizan a Dios de lo que le está pasando. Pero, ¿quién fue el que tomó la mala decisión que torció su camino? Su insensatez, el mismo. La nueva traducción viviente dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Entonces, ¿cuántas veces Dios aconseja por medio de su palabra? Nos trata de que tomemos buenas decisiones. A veces personas maduras con experiencia nos dan buenos consejos, pero no los recibimos. Personas que tal vez han vivido situaciones adversas y nos dan un consejo, pero nosotros pensamos que nosotros no la sabemos todo y que a nosotros no nos va a pasar eso. Y los hombres terminan tomando malas decisiones y después se enojan contra Dios. Por ejemplo, el hijo de Salomón, Roboam, pues los ancianos le dieron un buen consejo, pero él prefirió seguir el consejo de sus amigos, de los jóvenes de su edad. Terminó perjudicando a todo el pueblo de Israel. Entonces, Salomón nos vuelve a decir en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión. O sea, él piensa que va por buen camino, el necio. ¿Ok? Mas el que obedece el consejo es sabio, porque mide, evalúa antes de tomar sus decisiones, se asesora, averigua, analiza para tomar su decisión.
Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Yo siempre digo a los hermanos que están buscando pareja, mire, métale el ojo y vea bien con quién se va a casar usted. Conózcala bien o conózcalo bien, porque a algunos les va muy bien, tomaron una buena decisión, pero a otros les va pero malísimo en el matrimonio. Se la pasan como perros y gatos, pues no se la pueden llevar bien. Y ya de novios estaban peleando, de conocidos, y entonces si uno ve un defecto o fallas durante el tiempo de conocerse, imagínense cuando ya está el matrimonio establecido. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces todos tomamos decisiones, hermano. Algunas son buenas y otras son malas. Y las consecuencias de lo que nos acontece son por dichas decisiones. Ahora, la bendición que tenemos nosotros, los cristianos, es que a pesar de que lleguemos a tomar malas decisiones en cuanto a nuestra vida, tenemos la bendición de que Dios endereza nuestros caminos, porque Dios es misericordioso con nosotros. Entonces Dios endereza los caminos de sus hijos, aún en las malas decisiones. Aunque algunas de nuestras decisiones lleguen a ser malas, o en todas ellas, Dios tendrá misericordia de nosotros y nos ayudará a enderezar lo que ha salido mal. ¿Se acuerdan de David? Pues que Salmo 40, pues que él estaba como en un lodo, en un pozo de lodo cenagoso, pues estaba realmente en una condición terrible, pero había sido por sus propias maldades. Entonces, por ejemplo, Dios nos ayudará a enderezar lo que ha salido mal. Por ejemplo, todo lo que le aconteció a José fue decisiones de sus hermanos y de las personas que le rodearon. Pero ¿qué pasó con José? Dios le fue enderezando sus caminos para que cumpliera sus propósitos, porque Dios nos usa en lo que, en el lugar y en lo que nosotros hacemos a pesar de que tomemos malas decisiones o otros tomen decisiones que nos perjudiquen. Por ejemplo, le ayudó enviando visiones a ciertas personas y le dio a Daniel la facultad de interpretarlas, otorgándole así gracia delante de los hombres, hermano. Entonces, Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros, hermano. Dios nos ayuda, a pesar de que nosotros tomemos malas decisiones. Podemos confiar plenamente en que Dios nos va a socorrer. Pero de ahí a que todo lo que nos acontece, se daña un carro, se daña algo, nos enfermamos y ya responsabilizamos a Dios. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello, pues. Esto está en Santiago 4:13 al 14. Dice, vamos ahora a los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque qué es vuestra vida y ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Todos queremos hacer algo, hermanos. Queremos prosperar, queremos trabajar, queremos descansar, queremos ir de vacaciones. ¿Ok? Entonces uno dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad o saldremos a hacer tal cosa y estaremos allá haciendo algo. Y traficaremos, en este caso dice, y ganaremos, pues decían ellos. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que eso depende de si Dios nos da vida el día de mañana, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros tomamos las decisiones, pues, pero no necesariamente es culpa o es responsabilidad de Dios si no nos va bien, porque la decisión la tomamos nosotros. Dios nos dio vida para que nosotros pudiéramos llevarla a cabo. Entonces, pero para lograr ese propósito debemos tener vida. Dios es quien nos puede librar y ayudar a seguir vivos el día de mañana. Las frases nos instruyen que si Dios nos ayuda a que sigamos vivos el día de mañana, podremos hacer lo que hayamos planificado. Sin embargo, no significa que tendremos éxito.
porque puede ser que sea una mala decisión. Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, fíjense, está hablando de vivir, viviremos y haremos esto o aquello. Para concluir, hermanos, siempre escuchamos expresiones tales como si estoy aquí es porque Dios quiso, me ha ido bien porque Dios quiso, cuando no nos va bien decimos si Dios no quiso, cuando alguien muere o se enferma decimos fue voluntad de Dios, si perdemos el trabajo o negocio o si conseguimos uno, todo es responsabilidad de Dios. De esta manera terminamos responsabilizando a Dios de la mayoría o de todos los acontecimientos que ocurren en nuestra vida. ¿Ok? eh, Siempre estamos pensando, si lo logró fue porque Dios así lo quiso, pero debemos entender que lo logramos fue porque Dios nos dio vida, nos permitió sobrevivir en este mundo y con esa fuerza, con esa vida y con la inteligencia que nos dio, pudimos salir adelante. Cuando escuchamos estas expresiones nos damos cuenta que las personas no asumen ninguna responsabilidad sobre las cosas que acontecen en su vida. Cuando les va mal dicen Dios sabrá por qué lo hizo. Dios sabrá por qué estoy aquí. No somos títeres en manos de Dios. No podemos responsabilizar a Dios por nuestras buenas o malas decisiones. Son nuestra responsabilidad y tampoco podemos responsabilizarlo porque nos vaya bien o mal, en el sentido de las decisiones que hemos tomado. Sin embargo, lo que sí podemos ver es la misericordia y la providencia de Dios que nos ayuda en muchas situaciones. Somos responsables si hemos analizado bien las cosas, si hemos sido diligentes o negligentes, o si hemos sido perjudicados o bendecidos por las decisiones de otras personas. Dios no es responsable de todas las cosas que nos ocurren. Algunas Dios estará involucrado, pero no podemos saberlo. Pero Él está dispuesto a ayudarnos porque es amoroso y misericordioso sobremanera. Este era el mensaje que quería compartir con ustedes, hermanos. Espero que les pueda servir para analizar un poco esto que sabemos que acontece y que muchas veces tendemos a responsabilizar a Dios por todo lo que acontece en nuestra vida. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Hermano Jaime.